Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la presentación de los resultados trimestrales de Promigas a septiembre de 2023. Mi nombre es Juliana Vergara, directora de Relaciones con el Inversionista. A través de esta plataforma tenemos habilitado el botón de preguntas para que puedan enviarlas y se contestarán al finalizar la presentación. Por favor, tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada. El día de hoy nos acompaña Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo, y todo el equipo directivo de la compañía. A continuación, cedo la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias, Juliana. Muy buenos días a todos. Como siempre, es un gusto saludarlos y saber que nos están acompañando en la mañana de hoy, como lo hacen todos los trimestres. Hoy tenemos una presentación de resultados en la cual la hemos dividido en tres secciones distintas. Una primera parte donde presentaremos las cifras relevantes con los resultados financieros, los operativos. Haremos especial hincapié en el fenómeno del niño. Y luego, en una segunda parte, haremos énfasis en la estrategia que estamos implementando en la organización para aumentar la competitividad, particularmente cómo venimos comportándonos en los nuevos negocios de soluciones de bajas emisiones, a nivel de soluciones energéticas, a nivel de movilidad, lo que estamos haciendo en materia de eficiencias y productividad en los negocios, el programa de ajustes en costos y gastos que venimos implementando y el programa de captura de sinergias. Un breve resumen sobre eso, que está teniendo un resultado muy favorable, eh, y el impacto en sostenibilidad y en la huella social que estamos teniendo en Promigas. También queremos dedicarle un espacio. Por último, cerramos con el detalle de los resultados financieros y ahí particularmente Aquiles Mercado, nuestro CFO, hará la intervención ya más detallada en los números financieros. Entonces, para empezar, quisiera arrancar con la parte de las cifras relevantes. Y aquí me gustaría hacer énfasis en que seguimos superando nuestras expectativas en cuanto a cumplimiento de lo presupuestado en lo que va del año. Vamos a ver cómo seguimos enfocándonos en lograr eficiencias operacionales y los resultados del programa de reducción de costos y gastos, lo cual nos está permitiendo cerrar o nos va a permitir cerrar este año con resultados favorables por encima de lo esperado, y seguir respondiéndole no solamente a nuestros inversionistas, sino a las comunidades donde operamos. Aquí quiero resaltar en esta lámina tres cosas principales. La primera, que si bien nuestros ingresos en el tercer trimestre y en lo acumulado de septiembre parecerían presentan una leve disminución, ello se debe a que en el tercer trimestre del 2022 recibimos un pago excepcional por indemnización del siniestro de Promioriente. Eh, Aún así, cuando entramos en detalle en los números, hemos logrado controlar nuestros costos y gastos de manera efectiva. Es así como en el tercer trimestre logramos estar un 7% por debajo de lo estimado, es decir, 80.000 millones de pesos por debajo de lo que pensábamos gastar. Y a septiembre 30 acumulamos un total de 290.000 millones de gastos menores, es decir, un 8% por debajo del presupuesto. Alcanzamos 3,24 billones cuando teníamos presupuestado 3,53 billones. Ese 8% sin duda me lleva al segundo mensaje de esta lámina. Se ve reflejado en un mejor EBITDA. Los efectos positivos de este estricto control de gastos y de costos nos han permitido una sobreejecución de la EBITDA en el tercer trimestre de 5%. Vemos 30.000 millones, 580.000 contra 550.000 millones. Y a septiembre, el acumulado, una EBITDA de 90.000 millones por arriba del presupuesto, del guidance que teníamos, traduciéndose así en una utilidad de 50.000 millones por arriba del presupuesto en lo que va del año. Es decir, 750.000 millones al tercer trimestre acumulados, representando una sobreejecución del 7%, lo cual nos tiene muy, muy satisfechos. No quisiera
cerrar este slide sin un tercer mensaje que me parece relevante. Y es que hemos venido y nosotros hemos mencionado durante varias llamadas de resultados como una de las ventajas competitivas de Promigas y su grupo de empresas radica en la distribución balanceada en que producimos ese EBITDA y esa utilidad. Y eso lo vemos nuevamente en el tercer trimestre en el acumulado del año. Es así como en el consolidado logramos que el transporte de gas, la regasificación y los servicios a productores generen el 52% del EBITDA, mientras que distribución y los negocios de bajas emisiones representan el 48%. Mientras que en la utilidad pasa algo parecido, pero al revés. El transporte de gas, regasificación y servicios a los productores representa el 48% de la utilidad, mientras que la distribución de gas, energía eléctrica, los negocios de soluciones energéticas y la financiación no bancaria representa el 52% de la utilidad, lo que aporta realmente a una diversificación muy balanceada del riesgo en la corporación. Eso también nos satisface muchísimo. Vamos a la siguiente, por favor. En materia individual, si ponemos a Promigas standalone, nos damos cuenta que en el tercer trimestre del año tuvimos un resultado que está 30.000 millones por arriba en materia de ingresos, y en el acumulado vamos también cumpliendo con lo presupuestado en Promigas para el año. Si miramos costos y gastos en Promigas, en el acumulado, también la estricta política de control de costos y gastos se está cumpliendo. Vamos en el año en 370.000 millones comparado con un presupuesto de 380.000. Es decir, estamos permitiendo cumplir con un EBITDA gracias a esa política muy por arriba de lo presupuestado, un 7% en el acumulado, 1.006.000 millones contra 980.000 de lo presupuestado. Y eso se refleja entonces en una utilidad neta de Promigas que está un 7% por arriba de lo que habíamos presupuestado, en 760.000 millones de pesos contra 710.000 que teníamos en nuestro presupuesto, nuevamente superando nuestras expectativas. Si nos vamos a los resultados de carácter operacional en el siguiente slide, vemos unos resultados también muy favorables. Y aquí quiero detenerme en el lado izquierdo del gráfico para resaltar que al tercer trimestre de 2023, Promigas y su portafolio de compañías de transporte en Colombia lograron un volumen de gas natural transportado de 493 millones de pies cúbicos por día a través de una red de gasoductos que totaliza los 3.290 kilómetros y con una capacidad total de transporte de 1.153 millones de pies cúbicos por día. ¿Por qué estuvimos por debajo de los 505 millones que teníamos en el presupuesto en los volúmenes transportados? Principalmente por unos mayores transportes que tuvimos en Promio Oriente, unos menores transportes en Transmetano y en Transoccidente, mientras que los volúmenes en Promigas estuvieron muy satisfactorios. Ahora bien, podemos decir con claridad que este último trimestre del año y a raíz del fenómeno del Niño venimos transportando volúmenes importantes muy por arriba de lo esperado, que es lo que estamos evidenciando en nuestro sistema. Habiendo dicho eso, si bien tuvimos 12 millones de pies cúbicos de transportado promedio al tercer trimestre del año acumulado, sobre lo presupuestado, los ingresos de transporte sí tuvieron un aumento del 10% si se comparan con el mismo periodo, julio-septiembre de 2022, comparado con julio-septiembre de 2023. No está en el slide, pero en ese periodo, en el trimestre, si comparamos uno contra otro, pasamos de 428.000 millones el año pasado, en el periodo julio-septiembre, a 472.000 millones en el periodo julio-septiembre de este año. Y en el acumulado, entre enero a septiembre, el incremento fue del 4% al pasar de 1.259.000 millones enero-julio
enero-septiembre 2022 a 1.305.000.000.000 en enero-septiembre de 2023. También un incremento importante en nuestros ingresos de transporte. Cabe resaltar un fuerte incremento en los consumos térmicos durante el tercer trimestre debido al impacto del fenómeno del Niño. Ese mayor respaldo térmico hacia la demanda de energía hizo que, por ejemplo, en septiembre se transportara en promedio 300 millones de pies cúbicos por día hacia el sector térmico, siendo este valor un 66% superior al volumen presupuestado y un 122% superior versus el volumen que teníamos presupuestado en el 2000, que se había cumplido en el 2022. Como consecuencia de ese fenómeno del Niño, ahora vamos a entrar más en detalle en otro slide. Durante el tercer trimestre se reclasificó, como lo mostramos acá, durante 67 días no continuos, una variación de 205% respecto a los 22 días que se reclasificó en el 2022. Eso en el tercer trimestre del año. Y durante los primeros 9 meses del año se había regasificado durante 119 días, un 231% más respecto a lo ocurrido en igual periodo de 2022, representando una sobreejecución de 441% con respecto a nuestro presupuesto. En materia de distribución de gas y energía eléctrica, totalizamos 6.600.000 clientes, 6.660.000 clientes a septiembre. Es decir, y vamos a ver más adelante, este año hemos conectado a más de 318.000 hogares nuevos y usuarios nuevos a nuestros sistemas de transporte, de distribución y de gas y distribución de electricidad, algo que nos satisface muchísimo por la huella social que esto implica. Y de esos 6.600.000 clientes, 6.220.000 corresponden a usuarios de gas en Colombia y Perú, y 445.000 corresponden a usuarios de distribución eléctrica, principalmente en el departamento del Cauca, en Colombia. En cuanto a los ingresos del negocio de distribución, si bien no están acá especificados, estos tuvieron una importante variación del 10% entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023, pasando en 996.000 millones a 1.096.000 millones, 100.000 millones de ingresos adicionales en el negocio de distribución, lo cual nos tiene muy contentos en el acumulado de los primeros 9 meses de este año comparado con el periodo 2000. En el acumulado, la variación alcanza un crecimiento del 16%, al pasar de 2,7 billones en 2022 a 3.230.000 millones en los primeros 9 meses de 2023. Eso también nos tiene muy satisfechos. Ya haciendo énfasis en el portafolio de bajas emisiones, resaltamos que en el tercer trimestre se acumuló una capacidad contratada de 79,5, ahí hay un error, no 75,5, sino 79,5 megavatios, de los cuales 64,3 megavatios corresponden a energía solar fotovoltaica y 15,3 megavatios a auto y cogeneración. Cabe resaltar que también atendemos 42 megavatios de terceros a los cuales les prestamos el servicio de operación y mantenimiento. Eso nos tiene también muy contentos el crecimiento que está presentando ese negocio. Ya en detalles de cosas que resaltamos que se dieron como hitos este tercer trimestre, recibimos una ratificación de nuestras calificaciones nacionales de largo y corto plazo en AAA en Colombia y F1 más en Colombia por parte de Fitch, así como la calificación internacional BBB menos con perspectiva estable. En cuanto a disciplina y excelencia operacional, quisiera resaltar que en el negocio de Perú, Promigas Perú logró aumentar la asignación de recursos a través del programa Compunche Perú, logrando sumar 33,6 millones de dólares para un total en el año de 80,6 millones de dólares, con lo cual estamos construyendo redes de 850 kilómetros adicionales a lo que teníamos previsto para beneficiar a 66.000 nuevos clientes. Somos la organización en Perú que más está recibiendo
estos aportes de parte del gobierno porque confían en nuestra capacidad de gestión y de ejecución de proyectos rápida para conectar a población necesitada en Perú. También quisiera resaltar que Surtigas se encuentra gestionando recursos públicos por valor superior a 17 mil millones para la financiación de nuevas conexiones en los departamentos de Bolívar, eh, Córdoba y Sucre. Y hemos firmado convenios con la Gobernación de Sucre y el Fondo Especial Cuota de Fomento para beneficiar a más de 14.200 nuevos clientes en el departamento de Sucre. Y resalto que, como punto importante, el 6 de septiembre iniciamos la transferencia de gas desde el gasoducto de Promigas al de TGI en la conexión del sistema Caribe con el sistema del interior asociado a la bidireccionalidad temprana del Sistema Nacional de Transporte de Promigas. ¿Qué diferencia existe entre este hecho y lo que ya habíamos anunciado en abril con el inicio de la bidireccionalidad temprana? Principalmente, en abril habíamos reportado la conexión de ambos sistemas, pero los flujos estaban viniendo del sistema del interior al sistema de la costa atlántica. Con los problemas operacionales que presentó Canacol en el mes de agosto, pudimos llevar flujos de gas desde el sistema de la costa Caribe hacia el interior y eso nos parece también muy importante porque la direccionalidad viene funcionando y operando de manera segura y efectiva. Resalto también como hito relevante los avances en nuestro proyecto de más seguridad que venimos adelantando con DuPont y que se han traducido en una reducción del LTIFR, más adelante lo veremos más en detalle, corporativo, y de accidentes con respecto al tercer trimestre de 2022. A corte de septiembre se presentó una reducción del 26%, que vamos a ver más adelante, y una reducción del 40% total de accidentes. Como eventos y reconocimientos durante este trimestre que pasó, el pasado 5 de septiembre pudimos llevar a cabo la presentación de la edición número 24 del informe del sector gas natural de Colombia, el cual aborda los desafíos del dilema energético en el país. Hicimos una presentación donde alertamos sobre los problemas que se están teniendo alrededor de disponibilidad de gas en algunas zonas del país y también hicimos hincapié en lo que podría llegar a suceder si en Colombia hiciésemos un abandono rápido de lo que es el gas natural, en lo cual fue muy bien recibido por la industria y por la opinión pública. Y también vale la pena mencionar que somos parte del top 30 del ranking de innovación nacional de la ANDI, siendo una de las empresas más innovadoras del país, ocupando el puesto número 12 en una muestra de 250 empresas. Adicionalmente, en la sección del Atlántico, en el departamento del Atlántico, nos posicionamos como la empresa más innovadora de la ANDI, por lo cual fuimos premiados, lo cual nos enorgullece muchísimo. Sigamos. Había mencionado al principio sobre el fenómeno del niño y aquí quisiera, como mencioné anteriormente, resaltar que la infraestructura de transporte que tenemos en SPEC se ha comportado como esperábamos, convirtiéndose y ratificando que somos el seguro energético del país. Actualmente, esa infraestructura se ha complementado con la bidireccionalidad y por lo tanto los volúmenes de SPEC que se regasifican están pudiendo llevarse hacia el centro del país, lo cual también nos pone muy contentos porque seguimos ratificando que esa infraestructura es fundamental para Colombia. ¿Qué números ha tenido esa infraestructura? Pues en lo que va corrido, hasta septiembre 30, 12 buques metaneros con 618.000 metros cúbicos de GNL se recibieron al finalizar el tercer trimestre, un número muy superior a lo que habíamos recibido el año pasado.
300 millones de pies cúbicos por día de volumen térmico transportado durante el mes de septiembre, un 66% de lo que habíamos presupuestado. El 21 de septiembre se presentó el registro histórico de volumen regasificado por SPEC, 305 millones de pies cúbicos por día. Cuando brindemos la información del cuarto resultado a fin de año, vamos a ver que eso lo hemos superado en el último trimestre. No lo voy a chiviar acá, pero a septiembre 30, el 21 de septiembre habíamos logrado 305 millones de pies cúbicos. Recordemos que la regasificadora tiene una capacidad para regasificar de 400 millones de pies cúbicos por día. El volumen transportado de 339 millones de pies cúbicos al 24 de septiembre también implicó un pico del volumen más elevado en el año, lo que transportamos en Promigas. Y en septiembre, SPEC había representado el 40% de las entregas de gas en la costa y un 20% de las entregas de gas a nivel nacional, ratificando, como lo mencioné hace un rato, que no solamente la planta de regasificación es crítica para el país, sino que la misma, ante un fenómeno del Niño, se vuelve fundamental para darle confiabilidad al sistema eléctrico colombiano. Desde septiembre a la fecha se han transportado cerca de 23 millones de pies cúbicos por día al interior a través de la bidireccionalidad. Lo había mencionado, el 5 de septiembre iniciaron los flujos de la costa Caribe hacia el interior. Parte de ese gas también se recibe por el lado de SPEC. Entonces, ese slide es para hacer énfasis en particular sobre cómo venimos respaldando la generación eléctrica del país a través de nuestra planta regasificadora, la cual además ha tenido un desempeño sobresaliente en materia de disponibilidad. Quiero hacer ahora énfasis en los resultados del proyecto de más seguridad que venimos implementando desde hace más de un año con SPEC, porque esto es fundamental para la confiabilidad y seguridad de nuestras operaciones. Entonces, en materia de confiabilidad de nuestra operación, hemos mantenido un nivel de pérdidas de transporte por debajo del 1% permitido por la regulación. Este año, el indicador se ha situado en el tercer trimestre en 0,14%. Lo que nos permite la regulación es 1%, estamos en 0,14%, muy por debajo, y hemos presentado un índice de continuidad del servicio del 100% en todo el año, una cifra que da envidia. Y si miramos el LT y RF, como lo mencionaba antes, a corte de septiembre, tuvo una reducción de 26% con respecto al mismo periodo 2022 y una reducción del 40% del total de accidentes con respecto al mismo periodo del año pasado. Tuvimos 116 incidentes contra 192. La verdad que ninguno de esos con efectos incapacitantes severos como se ve en el lado izquierdo con el LT y RF. En ese sentido, la Vicepresidencia de Operaciones de la organización viene haciendo un trabajo magnífico. Sigamos. Pasemos entonces a esos negocios que llamamos que nos permiten aumentar nuestra competitividad en materia de crecimiento para el futuro. Y aquí voy a hacer hincapié en lo que son el negocio de soluciones energéticas y luego de movilidad. En soluciones energéticas, los resultados también son muy favorables. Al 30 de septiembre veníamos cumpliendo con el 91% de la meta trazada para el año, alcanzando 79,5 megavatios, cuando en el año nos habíamos propuesto 80. El estimado de fin de año, al fin de 2023, lo vamos a tener bastante por arriba. De eso lo vamos a sobrecumplir y eso nos hace sentir muy contentos. Además de esos 79,5 megavatios, hay 42 megavatios que prestamos de servicios a terceros, en particular 42 megavatios de operación y mantenimiento. En ventas de energía alcanzamos 45,1 gigavatios hora. Estos proyectos solares que venimos implementando y que están algunos en construcción todavía, contratos cerrados, algunos otros, tenemos operativos 37,6 en construcción 41,9
esos proyectos solares han implicado una reducción de 12.100 toneladas de CO2, o implicará una reducción de 12.100 toneladas de CO2 equivalentes por año. Y en los proyectos de auto y cogeneración, mencioné al principio de esta conversación que teníamos 15,3 megavatios, estamos empleando 7,4 millones de metros cúbicos en lo que va corrido del año. Del CAPEX previsto para estos proyectos, hemos ejecutado el 47% y tenemos por ejecutar antes de fin de año el 53%. Y esperamos poder concretar esa meta como nos lo hemos propuesto. Es un negocio, entonces, que viene creciendo de manera efectiva, fruto de una gestión comercial importante que viene haciendo el equipo de soluciones energéticas y donde buscamos poder llevar a nuestros clientes una propuesta que les permita descarbonizar sus operaciones. En materia de movilidad, los resultados también son muy positivos. En nuestras zonas de influencia de Surtigas y GDO, tenemos un incremento del 27% en las conversiones respecto al mismo trimestre, respecto al trimestre anterior. En este sentido, 541 conversiones de vehículos livianos a gas natural vehicular en el norte del Perú, 943 conversiones en las zonas de Surtigas y GDO y 24 unidades nuevas de vehículos dedicados a GNV durante el tercer trimestre. Recordemos que cada uno de esos vehículos dedicados, tractocamiones como los llamamos, representa entre 300 y 400 viviendas conectadas. O sea, cada camión de esos tiene un impacto en el consumo de gas significativo. En este frente también nos estamos moviendo, como pueden ver, de manera con profundidad comercial, logrando resultados importantes. Quiero entonces mostrar ahora lo que venimos adelantando en materia del programa de costos y de excelencia operacional. Y aquí voy a entrar un poco en detalle porque es gracias a este programa y a este estricto cumplimiento de nuestra política de capturar sinergias, controlar gastos y costos, es que hemos logrado estar por arriba de lo que nos habíamos presupuestado este año en nuestro EBITDA y en nuestra utilidad. Al cierre de los primeros 9 meses, habíamos capturado 20.290 millones de pesos como fruto de este programa, una ejecución del 101% sobre lo que nos habíamos propuesto en el año, o sea, septiembre 30, ya habíamos por arriba de lo que nos habíamos propuesto. En materia de excelencia operativa, se lograron de esos 20.290, la mitad, un poco más de la mitad, 10.335 millones. ¿Y esto qué es? Pues recorridos en zonas de alta incidencia, reacondicionamiento de los mantenimientos, optimización de frecuencias, de valoración de integridad, interventoría e internalización de actividades y gestión comercial. Esos 10.335 millones vienen específicamente de eso. El segundo componente más importante del programa tiene que ver con abastecimiento estratégico, que representa un 25% de las capturas de sinergias, 5.193 millones. Y ahí principalmente lo logramos con una mejor renovación de seguros en las negociaciones y en ahorros en la forma como optimizamos la negociación de software y negociación de mejores tarifas para los mismos. Una quinta parte, 4.170 millones, viene de eficiencias administrativas. Principalmente se lograron a través de esos 4.170 millones, a través de un mejor consumo energético, una disminución de los gastos de viajes, optimización en la contratación de personal, eficiencias en honorarios, ahorro en impuestos y contribuciones. Entonces, resalto estos programas porque en ese nivel de detalle, a ese nivel de detalle de control de costos y gastos, estamos logrando unos resultados importantes que nos han permitido estar
por arriba de nuestro presupuesto, además de los logros que hemos obtenido en materia de negociación de gastos financieros. Entonces, en materia de los KPIs a septiembre de 2023, las iniciativas que teníamos previstas implementar este año, vamos 95% on track, con una realización de beneficios en esas iniciativas de 135%. Tenemos un plan de aceleración, particularmente con enfoque en las iniciativas de gestión de activos, digitalización del proceso de mantenimiento y gestión del cambio a través de la evolución cultural. Esto porque ya a septiembre hemos cumplido con la meta del año. Es decir, seguimos trabajando en este frente de manera positiva. Pasemos al segundo capítulo de este informe de resultados, donde quiero hacer énfasis en nuestra huella social. Y aquí quisiera empezar entonces por el negocio de gas natural y energía eléctrica. Nosotros llevamos bienestar y calidad de vida a aproximadamente 22,5 millones de personas. Esos 6.660.000 clientes que impactamos representan, si miramos familias entre 3 y 4 personas, que todos los días tocamos la vida de alrededor de 22.500.000 personas. ¿Y cómo? Atendiendo 1.030 poblaciones en Colombia y Perú. Había mencionado anteriormente que este año hemos logrado conectar más de 318.000 nuevos usuarios residenciales, industriales y comerciales, principalmente de carácter residencial. Si miramos el detalle, nosotros tenemos una granularidad. 41.000 de esos 318.000 eran usuarios de estrato 1 en Colombia, 43.000 en Perú, 30.000 en estrato 2 en Colombia, 53.000 en Perú y 24.000 de estrato 3 en Colombia, 55.000 en Perú. En Colombia incrementamos el acceso a 25 poblaciones nuevas comparado con el mismo periodo del año pasado, y en Perú lo aumentamos con 5 poblaciones nuevas. Es decir, en eso somos nosotros muy buenos, tendiendo redes y conectando hogares en distintas latitudes. Lo hacemos muy bien, ese es un área de expertise de Promigas. En cuanto a nuestro negocio inclusivo Brilla, si bien el sector financiero en Colombia enfrenta un entorno macroeconómico desafiante, en particular respecto a la calidad de la cartera de los créditos, nosotros seguimos presentando un desempeño muy favorable en Brilla. Logramos colocar 367.000 nuevos créditos equivalentes a septiembre 30 a 915.307 millones de pesos. El año pasado hemos cerrado en 1 billón de pesos de colocaciones. Nosotros a septiembre llegamos en 915.307 millones en colocaciones, por lo cual este año vamos a sobrecumplir la meta que nos habíamos presupuestado. Y con una ventaja, no hemos presentado un deterioro en la cartera como lo ha presentado el sector financiero. Nosotros, la cartera promedio está superior a 90 días, está en este momento en 4,3%, que si bien comparado con el año pasado, donde estábamos en 3,7, presenta un leve deterioro, el mismo está siendo controlado y no es igual al que presenta el sector financiero. Hoy el negocio de Brilla representa el 20% de la EBITDA de nuestras distribuidoras. Cabe resaltar que de esos 367.000 créditos, el 95% son tomados por familias de estrato 1, 2 y 3, beneficiando a 1,7 millones de personas, además con nuestras pólizas de seguros y asistencia de Brilla. El 67% de esos créditos además son tomados por mujeres. Y muy interesante, nuestra app que inauguramos en julio del año pasado, ya tenemos 46.000 usuarios utilizando nuestra app. De esos 367.000 créditos, 46.000 vinieron por nuestra app, lo cual somos multicanales y eso es una ventaja de esta herramienta. De la huella social también importante resaltar lo que estamos haciendo en inversión social estratégica.
Y ahí, en particular, quiero mencionar que al tercer trimestre de 2023 ya habíamos logrado un, una inversión social estratégica que estaba por arriba de lo que habíamos logrado en todo el 2022. Habíamos invertido 40.921 millones de pesos, 106% por arriba de nuestro presupuesto, que era de 38.000 millones. Y de ese presupuesto, un componente importante es de recursos de terceros, es decir, estamos movilizando recursos de otras organizaciones que confían en la capacidad de ejecución de Promigas y de su fundación. Estimamos cerrar este año con 45.173 millones de inversión social estratégica, que va a estar muy por arriba del presupuesto que nos hemos previsto de 38.000 millones, lo cual nos hace sentir muy contentos por el impacto que eso lleva a las comunidades. Con esos programas que se distinguen en 4 frentes: más empleo juvenil, más emprendimiento, comunidades más productivas y territorios más sostenibles, hemos beneficiado a más de 41.000 personas y 7.065 de esas con un beneficio de alto impacto. Tenemos presencia con nuestra fundación y esos programas en 46 municipios de Colombia, 11 departamentos del país, y en Perú en 10 distritos de Perú. Cuando miramos nuestra huella social, también debemos reconocer que tenemos un impacto muy favorable en nuestra cadena de proveedores y en el talento humano. Nosotros contamos con 2.142 colaboradores directos, 8.949 a través de nuestros proveedores de servicios, y en Colombia 2.142 colaboradores directos, en Perú 234 colaboradores directos. 38% son mujeres, 62% son hombres, 47% de las mujeres entre la población menor de 30 años. Hemos invertido 3.509 millones en procesos de capacitación directa y 2.008 millones en becas para familias de nuestros empleados. Eso nos hace sentir también muy satisfechos. Uno de los hitos más relevantes del tercer trimestre, y lo cual considero y consideramos en el grupo nuestro como una contribución o un bien público que le aportamos al país, estuvo en el lanzamiento del INPE, lo que llamamos el Índice Multidimensional de Pobreza Energética. Este índice, que ha sido muy bien recibido por los analistas, por la comunidad eh, eh, académica, por la industria y por los hacedores de política pública, nos permite este índice identificar las personas que simultáneamente tienen carencias de acceso y calidad a la energía, gas y electricidad, y que en la tenencia de dispositivos pueden hacer un uso o no de dispositivos eléctricos y de gas que permita liberarles tiempo o aprovechar la energía en su máximo potencial, como lo diría Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. El índice que fue lanzado en septiembre da como resultado que en Colombia tenemos 9,6 millones de personas que son pobres energéticos, mientras que 42.100.000 personas no son pobres energéticos, es decir, el 81,5% de la población colombiana no es pobre energéticamente, mientras que el 18,5% sí lo es. Y cuando miramos en la intensidad de la pobreza energética, de esos 9,6 millones de pobres, tienen una intensidad de cerca del 47% de privaciones acumuladas en distintas áreas, tanto en tener una vivienda funcional y segura, liberadora de tiempo, porque tienen dispositivos para aprovechar los dispositivos energéticos, o porque no pueden no tienen cómo comunicarse con el mundo, porque no tienen internet o acceso a televisores que le permitan informarse con el mundo, o smartphones que les permita, teléfonos inteligentes para comunicarse de forma adecuada con el mundo, o porque no están con un ambiente adecuado en su hogar, no tienen un solo espacio para la cocción de alimentos, a veces con leña, lo tienen en un solo espacio, no lo tienen por fuera, es porque está en un monoambiente.
o porque no viven en un territorio equipado para el bienestar. Entonces, la intensidad energética de ese 18,5% de pobres, que son pobres energéticos en Colombia, ese 47% es un indicador muy importante para los hacedores de política pública. ¿Por qué este índice es una contribución y se diferencia de otros índices de pobreza? Nos muestra que 3,5 millones de personas son pobres energéticos, pero no son pobres por ingresos, como lo muestra algunas encuestas de calidad de vida. O nos muestra el índice que 6,2 millones de personas son pobres energéticos, pero no son pobres multidimensionales, como lo demuestra la encuesta que hace el DANES sobre pobreza multidimensional monetaria. Entonces, creemos y resaltamos esta contribución que hizo Promigas de la mano de la Fundación y de Inclusión S.A., eh, y que ha sido también muy bien recibido por la comunidad de multilaterales, quienes quieren apoyar que llevemos este índice no solamente a los departamentos, sino a los municipios en detalle en Colombia y por fuera de Colombia a Perú. Cierro este segundo capítulo con los logros que venimos alcanzando en materia de descarbonización. Estamos cumpliendo con las metas que nos trazamos en nuestra ruta hacia la descarbonización. Y a septiembre de 2023, a septiembre 30, ya habíamos sobrecumplido la meta que nos habíamos propuesto para el año. Nosotros nos habíamos propuesto una meta de 10.000 toneladas alcance unidos evitadas a fin de año, y a septiembre 30 ya llevábamos 11.317 toneladas de CO2 alcance 1 y 2 evitadas. El 54% de las iniciativas de descarbonización se iniciaron en el 2023, 12 de las 22 iniciativas del programa. Particularmente en eficiencia energética, esas iniciativas en integridad de activos y en gestión de contratos de energía. Al tercer trimestre se superó la meta de abatimiento trazada, logrando, como ya dije, 11.317, y tenemos un parcial con cierre a septiembre en tema de detección y control de fugas, gestión de abastecimiento estratégico, manejo de venteos y mejoramiento del tiempo de respuesta en caso de roturas por terceros, en lo cual estamos haciendo énfasis para mejorar nuestro desempeño en esos 4 frentes hacia fin de año. Cierro esa segunda sección y ahora le doy la palabra a nuestro CFO, Aquiles, para que continúe con detalle los números financieros. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo especial a todos los que escuchan este reporte hoy. Como lo mencionó nuestro presidente al principio de la charla, nosotros hacemos un presupuesto base cero, por lo que nuestra intención siempre es superar las expectativas en cuanto al cumplimiento de lo presupuestado en lo que va del año. Y en eso vamos sobre ejecutando, como lo mencionaron ya. Seguimos enfocando, especialmente en un año tan complejo como este, no solo para el sector, sino para la economía en general, en lograr eficiencias operacionales y reducciones en costos, con el fin de cerrar el año con resultados positivos y seguir generando valor a nuestros inversionistas. Es así como, antes de empezar los resultados financieros, hacemos énfasis en que demuestran estos una ejecución responsable de los costos y gastos y de la captura de eficiencias. Hemos aislado impactos no recurrentes, como el margen de construcciones e indemnizaciones recibidas, y cuando uno saca eso, por ejemplo, en el periodo 3T de 2022, hay ingresos extraordinarios por 14.000 millones de pesos, de una parte de la indemnización de seguro que estamos recibiendo y que terminamos de recibir este año en un siniestro de Promio Oriente, y 31.800 millones de pesos que recibimos de una indemnización de Reficar. Cuando uno abstrae esos elementos, el EBITDA refleja un crecimiento del 7%. A continuación vamos a explicar entonces el comportamiento de nuestros estados financieros, habiendo hecho esa mención relevante de acuerdo con nuestra percepción. El estado de pérdidas y ganancias en cuanto a ingresos, como lo hemos venido diciendo, presenta un crecimiento del 99% del presupuesto, un incremento del 8%, y si no consideramos los ingresos extraordinarios, sino solo lo que es recurrente, sería un incremento del 12% en ingresos, al alcanzar 1.647.963 millones de pesos.
contra 1.530.000 del año inmediatamente anterior. Los costos y gastos, de acuerdo con lo que mencionamos ahora también, un 93% de ejecución del presupuesto, dado el control que hemos tenido, un incremento del 9%, tal como lo presupuestamos, y un incremento del 11% sin considerar elementos no recurrentes. Presentamos una leve subejecución en los ingresos, causada principalmente por los menores ingresos en Gases del Pacífico y Promigas Perú, como consecuencia del atraso en la temporada de pesca. Es un elemento relacionado mucho con el fenómeno del niño y la niña en el país de Perú, y que genera unos picos de ingresos importantes en nuestras operaciones en ese país. Presentamos una subejecución en la línea de construcción de Promisol por ajustes en los cronogramas de ejecución de actividades. Con respecto a la variación del 22, los ingresos de actividades ordinarias presentaron un incremento del 12%. Los ingresos operacionales incrementaron, impactados principalmente por Gases de Occidente, ya que durante el tercer semestre se ha incrementado el consumo por parte de las cementeras y la generación térmica, dado el fenómeno del niño, lo cual tuvo un efecto positivo en los ingresos trimestrales de Promigas. Por su parte, en nuestra operación de distribución de energía eléctrica en el Valle del Cauca, discúlpenme, SEO registró mayores ingresos por incremento en la tarifa de energía producto de la estacionalidad climática. En costos y gastos, a pesar del incremento del 9%, estamos dentro del 93% de lo presupuestado, es decir, nuestra lectura con respecto a lo que iba a pasar este año en costos y gastos era correcta, y sin embargo también intervinimos para generar ahorros. Y esta subejecución presupuestal principalmente se debe al estricto control del rubro a nivel corporativo. Se registra un incremento versus el año anterior impactado principalmente por SEO, debido a la mayor exposición en bolsa en su abastecimiento de energía eléctrica, y adicionalmente se registró un incremento en Promigas por ajuste salarial anual planificado y contratación de nuevas asesorías, principalmente para el desarrollo de nuevos negocios. Este efecto se ha visto contrarrestado parcialmente por un menor costo de construcción de concesiones. En cuanto a la EBITDA, vamos en un 105% del presupuesto. Insistimos en nuestra concentración en cumplir el presupuesto, que es nuestra promesa al mercado. Y si extraemos, como lo habíamos mencionado, los elementos no recurrentes que se presentaron en el 22 para efectos comparativos, el EBITDA presentaría un incremento del 7%, alcanzando 576.318 millones de pesos. A nivel presupuestal, esta sobreejecución del 5%, principalmente por la ejecución responsable de los costos y gastos, y por lo tanto de la captura de eficiencia con respecto a lo esperado, una ejecución del 93%. Adicionalmente, se registró una sobreejecución significativa en el EBITDA de SPEC, nuestra sociedad portuaria El Callao, la planta de regasificación, debido a los mayores días de esta actividad para atender los requerimientos del sector térmico, altamente despachado dado el impacto del fenómeno del Niño, lo cual refleja el rol estratégico de la planta para la robustez de la matriz energética del país. Con respecto a la variación del 2000 contra el 2022, hay un decrecimiento del EBITDA debido a un ingreso extraordinario por indemnización por lucro cesante recibido por Promioriente durante el tercer trimestre del año 2022 por valor de 14.000 millones de pesos. Es decir, el año 2022 tiene un ingreso de 14.000 millones de pesos totalmente extraordinario, como es una indemnización por seguros, que no encontramos en el 23. Sin embargo, significa también algo importante, que es el reconocimiento de las compañías de seguros de uno de los siniestros más relevantes que ha tenido Promigas en la historia, o una de sus filiales. Sin tener en cuenta este ingreso, observaríamos un incremento del 7% en el EBITDA, es decir, cuando comparamos desde el punto de vista excepcional la operación pura de la compañía en sus transacciones. Asimismo, se evidencia el efecto de incremento de los costos y gastos a un ritmo ligeramente superior al de los ingresos, producto del despliegue de la estrategia en el negocio de soluciones energéticas, nuestra incursión principalmente en energías solares, y el fortalecimiento en aspectos relacionados con ciberseguridad. La variación, entonces, sin incrementos por contratos de construcción de concesión ni indemnización a Promioriente, es del 7%. Cuando miramos el estado de pérdida de ganancias consolidado, también en el tercer trimestre de 2023 contra el tercer trimestre de 2022, encontramos que la utilidad neta la hemos cumplido en un 96%,
un decremento del 15%, solo del 4% si se consideran los elementos no recurrentes, y insistiendo que estamos concentrados en el tercer trimestre. Como línea final de nuestros estados financieros, se evidencia una leve subejecución impactada principalmente por la indemnización de 50.000 millones a mi Oriente, en este caso correspondiente al daño por parte de la aseguradora, la cual estaba presupuestada para agosto y se recibió en junio. Con respecto al 2022, este rubro refleja una disminución principalmente impactada por el crecimiento de los gastos financieros. Todos somos testigos de la mayor tasa promedio que ha presentado el mercado y la mayor deuda tomada por Promigas y sus empresas vinculados a finales de 2022 por 1.58 billones como resultado de una estrategia de financiación corporativa para contrarrestar una posible liquidez en el mercado bancario y atender así de forma responsable tanto obligaciones financieras como los programas de inversión trazados. La variación sin ingresos por contratos de construcción, de concesión, ni la indemnización a Promiviente sería del 4% en lugar del 15%. Cuando vemos el resumen del estado financiero consolidado al tercer trimestre 2023 contra tercer trimestre 2022, si iniciamos los ingresos, vemos que cumplimos al 97%, el acumulado, el 99% del presupuesto en ese acumulado del tercer trimestre, un 8% de incremento y 12% sin los elementos extraordinarios que estaban en el 2022. Los costos y gastos se cumplieron al 93%, con un incremento del 9%, pero 93% de lo presupuestado. El EBITDA, insistimos, 105% de lo que presupuestamos entre los planes y programas, un incremento del 7% excluyendo partidas extraordinarias, y la utilidad neta, ya lo mencionamos, 96% del presupuesto, alcanzando en ese trimestre específico 250.579 millones. Pasemos al consolidado en cuanto al acumulado ya del semestre completo, 2023 contra 2022. Cumplimos el 97% del presupuesto, un incremento del 7%, y sin considerar partidas extraordinarias, un incremento del 15%, alcanzando 4.7 billones de pesos contra 4.4 billones del semestre del año pasado. A nivel presupuestal se presenta una subejecución principalmente por las distribuidoras de gases del Pacífico y Promigas Perú, por menores ingresos como consecuencia de los menores volúmenes por atraso en la temporada de pesca. Asimismo, se evidencia una subejecución en los ingresos de Promisol por atrasos en la ejecución en líneas de construcción. Con respecto a la variación del 2022, los ingresos de actividades ordinarias presentan un incremento relevante, 14%, y hay mayores ingresos principalmente en las distribuidoras Surtigas y Gases de Occidente por incremento en el consumo de las industrias y del negocio de financiación no bancaria, nuestro programa Brilla. Adicionalmente, se presentaron mayores ingresos en SPEC por incremento en los ingresos de disponibilidad y por mayor regasificación, volúmenes entregados por requerimientos del sector térmico altamente despachado dado el impacto del fenómeno del Niño, lo que refleja, como ya lo mencionamos anteriormente, el rol estratégico de la planta para bien de la matriz energética del país. Asimismo, hubo un aumento en los ingresos operacionales de SEO por incremento en el precio de la energía en bolsa. Los ingresos de contratos de concesiones disminuyeron un 39% por menor construcción de gasoductos, dado el cumplimiento, inclusive de forma anticipada, de las obligaciones de ampliación de infraestructuras de distribución de gas contraídas con el Estado peruano a través del contrato de concesión. En cuanto a los costos y gastos, hemos cumplido un 92% del presupuesto y un incremento del 13%, y principalmente la subjecución se debe a que hemos tenido, en el caso de Promigas, ahorros en asesorías, un inicio del contrato de asesoría integral en ciberseguridad en abril versus enero versus el presupuesto, contratación pendiente de asesorías presupuestadas para financiación no bancaria, menor consumo de combustible en las estaciones compresoras por retraso en la entrada del fenómeno del Niño presentado en el primer semestre con mayor énfasis. Menores gastos de mantenimiento en Gases del Pacífico por desplazamiento de los mantenimientos en redes sin afectar para nada la seguridad de las operaciones.
En SPEC hemos tenido menores gastos por menor tasa representativa del mercado real versus el presupuesto, lo que tiene un impacto positivo en los gastos de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación facturados en dólares. Hay asesorías pendientes por ejecutar en Promigas Perú, Gases de Occidente y Surtigas, y pendiente ingreso de personal en Promigas y filiales dentro del programa de control corporativo de costos y gastos que hemos emprendido para tener una protección de los estados financieros y los resultados del año. Con respecto al año anterior, el incremento se implica principalmente por el ajuste salarial anual en todas las filiales, el incremento en seguros por aumento de la renovación de pólizas, contrarrestado parcialmente por los menores costos asociados a la construcción de concesiones. En cuanto al EBITDA, un 105% del presupuesto, lo cual es muy positivo, un 4% si excluimos partidas extraordinarias. A nivel presupuestal se destaca una sobreejecución del 5% del EBITDA, principalmente por la ejecución responsable de los costos y gastos y por lo tanto de la captura de eficiencias con respecto a lo esperado, una ejecución del 92%. Con respecto al año anterior, se presenta un decrecimiento del EBITDA impactado por el efecto de mayor crecimiento esperado en costos y gastos por efectos de la inflación en comparación con los ingresos, especialmente en Promigas y transportadoras, por la entrada en vigencia de la primera etapa de la nueva metodología de transporte de gas a partir de septiembre de 2022, en la cual, por efectos regulatorios, se nos disminuyó el WACC, que es la tasa esperada de retorno en nuestros ingresos de transporte, de 15.02 a 10.94% en términos reales antes de impuestos, y la tarifa se pasó a pesos colombianos por primera vez en la historia del sector transporte de gas. La variación sin ingresos por contratos de construcción de concesión ni la indemnización de Reficar y Promioriente sería del 4%, alcanzando 1.7 billones de pesos de EBITDA a nivel consolidado. En cuanto a la utilidad neta, vamos ejecutando al corte del semestre 2023 un 107%, alcanzando 753 mil millones de pesos. Y esto se debe principalmente a que se destaca esta sobreejecución como consecuencia de la ejecución responsable de los costos y gastos y al registro de una indemnización de seguros a Promioriente por 25 mil millones por encima de lo que estaba presupuestado para ese periodo. Además, mayor utilidad neta de SPEC sobre ejecutada por los mayores días de regasificación que ya hemos mencionado. Finalmente, se registraron mayores ingresos financieros por incremento en las tasas dentro de la estrategia que también desplegamos para minimizar el negative carry o el arbitraje negativo de la deuda contratada anticipadamente para cumplir con obligaciones financieras y CAPEX. Con respecto a 2022, este rubro acumula el impacto del menor EBITDA y los mayores gastos financieros generados por el incremento de las tasas denominadas en IPC e IBR, así como por la nueva deuda tomada por Promigas y sus empresas vinculadas en la estrategia que ya hemos mencionado para minimizar los riesgos de liquidez en el mercado bancario y también el incremento en las tasas durante el año 23, el cual no se esperaba que fuera de forma tan relevante como lo ha sido. De alguna manera, con esta estrategia hemos tenido los recursos para asumir de forma responsable tanto las obligaciones financieras como los programas de inversiones trazados para el en curso. En el resumen, pueden observar lo que acabamos de explicar, un incremento del 7% en los ingresos con el 97% de cumplimiento, un incremento en los 13% de los costos y gastos, pero 92% de lo presupuestado, gracias al control estricto de los mismos. En el EBITDA, un 105% de lo presupuestado, lo cual representa nuestro cumplimiento de lo que nos establecimos en los planes y programas y un incremento del 4% contra el año anterior si no tenemos en cuenta los ingresos o cualquier otra partida extraordinaria. La utilidad neta vamos ejecutándola al 107% al alcanzar 753 mil millones de pesos de utilidad al corte del semestre en análisis. Cuando vamos a los estados financieros individuales, es decir, Promigas solamente sin consolidar con todas las compañías del portafolio, los ingresos representan el 9% de incremento contra el año inmediatamente anterior, lo cual se refleja en un 112% de ejecución del presupuesto.
298.563 millones de pesos de ingresos contra 273.461 del año inmediatamente anterior. Esta sobreejecución es principalmente como resultado del incremento en el consumo por parte del sector térmico en el último trimestre como resultado del impacto del fenómeno del Niño, generando ingresos por mayores despachos de las plantas térmicas de la costa atlántica. Juan Manuel, nuestro presidente, explicaba que si bien esperábamos que este fenómeno se presentara un poco antes, se atrasó un poco, lo cual presentó un impacto en nuestros estados financieros, pero hasta la fecha de este informe estamos presentando los mayores volúmenes transportados a nivel histórico en la vida de Promigas. Con respecto al año anterior, los ingresos operacionales aumentan un 13%, ya que a partir de agosto se refleja un incremento en el consumo del sector térmico debido al impacto del Niño, comparado al año anterior, que fue un año de un mayor régimen de lluvias. El impacto no es mayor porque ya mencionamos que la metodología tarifaria nos disminuyó el WACC de 15.02 a 10.94 y nos especificó la tarifa en un año específico. Sin ingresos por contratos de construcción de concesión, sería el 13% de incremento en lugar del 9%. El método de participación tiene un incremento del 17%, negativo en este caso. Principalmente se debe a que Promioriente se presupuestó para agosto el registro de la indemnización de la aseguradora por la emergencia en Gibraltar por 50.000 millones de pesos y lo recibimos de manera anticipada en el segundo trimestre por 75.700 millones. O sea que es un tema de timing o de oportunidad en el momento del registro del ingreso, ya que se registró antes, se registró de manera anticipada, lo recibimos en el segundo trimestre, pero por un mayor valor de lo que esperábamos. SEO, menor utilidad bruta en el negocio de energía asociado a los mayores costos por el cambio en la exposición en bolsa y aumento en el precio de la misma y los mayores gastos financieros. Se contrarrestan estos efectos mencionados por la sobreejecución de SPEC, ya que llevamos 67 días de regasificación en el 3T de 2023 versus solo 9 días que habíamos presupuestado, atendiendo los requerimientos del sector térmico altamente despachado dado el fenómeno del Niño. Los costos y gastos, hemos ejecutado un 104% del presupuesto, un incremento del 11%, y se debe principalmente al registro de asesorías para el desarrollo de nuevos negocios, contrarrestado por menores gastos laborales por gastos presupuestados, cargos presupuestados de enero de 2023 y que se encuentran pendientes por contratar, así como por el menor consumo de combustible en las estaciones compresoras y al estricto control de este rubro para capturar eficiencias. Con respecto al 2022, el incremento se explica principalmente por un ajuste salarial anual del 14.72, teniendo en cuenta el IPC de 13.12 más 1.6 pactado o acordado con el pacto colectivo que integran nuestros trabajadores en Promigas. Asesorías contratadas para el desarrollo de nuevos negocios en otras geografías, la firma e implementación de un contrato de ciberseguridad para brindar una mayor protección a nuestras operaciones de cyber, el alcance del ajuste en agosto de 2022 del contrato de back office con Enlace, que es nuestro centro de servicios compartidos, el incremento de las pólizas de daño material por comportamiento del alza del mercado y el incremento del valor asegurado de los activos, mayor IVA por incremento en gastos, y dicho efecto se ve contrarrestado parcialmente por un menor costo por construcción de concesiones. En cuanto al EBITDA, vemos un incremento del 101% contra el presupuesto, lo cual indica que vamos ejecutándolo bien. Ya muchas de las explicaciones que están acá las hemos mencionado anteriormente. Podemos ir cerrando con que la utilidad neta va al 96% del presupuesto. Y si pasamos a los estados financieros individuales, acumulado 2023 contra 2022, vamos cumpliendo el 100% de presupuesto. Las explicaciones en esencia también las hemos dado también en los slides anteriores. Si vamos al último slide del resumen, podemos mirar que los costos y gastos van al 98% del presupuesto, un incremento del 10% de acuerdo con lo que esperábamos. El EBITDA va decreciendo en 12%, 5% sin tener en cuenta los elementos extraordinarios,
y vamos ejecutando un 106% del presupuesto en utilidad neta, alcanzando 755.000 millones de pesos al corte del semestre. Ahí están las notas sobre el balance general. No hay cambios relevantes que ustedes podrán observar, los que hayan leído nuestro informe, con lo cual terminamos el capítulo financiero. Empezamos entonces la sesión de preguntas. La primera es de parte de Florencia Mayorga de MedLife. La deuda de corto plazo sigue aumentando. ¿Podrían darnos color de cómo esperan refinanciarla? Aquí es, por favor. Gracias, Florencia, por la pregunta. Realmente no hay incremento en la deuda de corto plazo. Lo que sucede es que con la reclasificación de deuda de largo plazo a corto plazo se nota pues el incremento. Ahora, nosotros hemos tenido una pausa este año esperando un poco el comportamiento de las tasas y por lo tanto no hemos hecho este año, contrario a lo que es usual en nosotros, emisiones de bonos. Ya estamos mirando la posibilidad de, habiéndose estabilizado las tasas en un nivel que consideramos que puede ser como la realidad del mercado, consultar con nuestra junta directiva y revisar la posibilidad de emitir bonos el primer trimestre del año entrante para aumentar el duration de la deuda y reclasificar nuevamente a largo plazo. La siguiente pregunta es de José Rojas de Compass Group. Dada la no ejecución del contrato entre EPM y Canacol, ¿han visto la oportunidad de suplir los volúmenes de gas a EPM? Muchas gracias, José, por la pregunta. A ver, nosotros mantenemos el interés de seguir conectando mercados y seguimos interesados en conectar la nueva oferta de gas de la costa Caribe al interior, incluyendo Antioquia. Hay diversas opciones para hacer eso en el valle inferior del Magdalena, con campos que están ubicados en esa zona, con el gas que importamos de SPEC y con el gas que está por desarrollarse en el offshore. Todos son buenos prospectos de mediano y largo plazo. En ese sentido, pues el interés siempre está de parte de Promigas de seguir invirtiendo en Colombia y conectando la oferta con los lugares de demanda. La siguiente pregunta es de Florencia de MedLife. ¿Cuál es la exposición de la empresa a Canacol? Florencia, muchas gracias. La exposición es el 5% de los ingresos. Esa es nuestra exposición a Canacol. Otra de Florencia de MedLife. ¿Pueden dar un update de los esfuerzos para renovar la capacidad que vencía en 2023? Sí, Florencia, este año vence solamente el 6% de la capacidad contratada, es decir, 46 millones de pies cúbicos por día, y se espera que se renueve más del 92% de dichos vencimientos en trámite actual de contratación y algunos ya renovados. Solo quedan sin renovar contratos no recurrentes para atender situaciones temporales de remitente del sector petroquímico principalmente. Importante resaltar que la vida remanente de los contratos pasará de 4,6 años a 6,5 años, en buena medida a la estrategia comercial que estamos desplegando. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Soler de Fidu Bogotá. ¿Qué impactos en el precio para clientes en sus hogares ha tenido el aumento de entrega de gas para las generadoras térmicas? Aquí le cedo la palabra a Wilson Chinchilla, nuestro VP de distribución. Gracias, Juliana. Buenos días, Juan Carlos. Inicio diciéndote que este despacho térmico que ha sido alto en lo corrido del año no ha tenido un impacto en los precios que atendemos en nuestras zonas de influencia con nuestras distribuidoras. Básicamente porque estos contratos cubren el 100% de la demanda de nuestros clientes, bien sean residenciales, industriales y comerciales. Y estos contratos fueron negociados hace unos años ya y entonces los precios están acordados. Por lo tanto, no hay este año un impacto tarifario desde ese punto de vista. Muchas gracias, Wilson. La siguiente pregunta es de Ricardo Ríos, analista independiente. Quisiera saber qué impacto podría tener en la compañía una eventual decisión de importación de gas desde Venezuela. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta.
Yo creo que para el país en general, tener todas las palancas disponibles para atender la demanda de gas es positivo. No solamente la importación que se hace a través de SPEC, sino que se puede hacer de otros mercados, dado que, como bien sabemos, a partir del año 2026-2027 se prevé un déficit de gas en Colombia. Entonces, poder disponer de múltiples fuentes es positivo. Si el gas viniera de Venezuela, podríamos transportarlo también a través de nuestro sistema de transporte, particularmente que el que va de Ballena a Cartagena también se vería beneficiado, o sea que también sería un impacto positivo para el país. Podría significar también un elemento positivo el hecho de que tengamos gas viniendo a un precio distinto. Hoy hay gas importado que compra el grupo térmico y que importa el grupo térmico. Al tener ellos contratos, principalmente en el spot, viene a un precio establecido. Eh, Entiendo que está alrededor de los $16 el millón de BTU, $12 el millón de BTU. Si el gas de Venezuela entra a un precio más competitivo que ese, eso es beneficioso para todos los colombianos. Entonces, al final del día, no solamente impacta positivamente nuestra infraestructura, sino que yo creo que para nuestras distribuidoras y para todo el país es benéfico contar con un gas que compita con el otro. La siguiente pregunta es de Ricardo Ríos, analista independiente. Quisiera, por favor, saber si nos pueden brindar un guidance para el fiscal year 2023 respecto a ingresos y EBITDA. Aquiles, por favor. Nuestra expectativa con respecto al guidance que nos solicitan es un cumplimiento del 101% en los ingresos, alcanzando cerca de 6.7 billones de pesos. EBITDA, 101% también de cumplimiento con 2.3 billones y la utilidad neta, 1 billón de pesos con un 100% de la ejecución del presupuesto. Es decir, nuestro compromiso y nuestra expectativa, de acuerdo con la información que tenemos disponible hasta el momento en que hacemos este informe, es un cumplimiento del presupuesto en el 100% en los rubros que nos mencionan. La siguiente pregunta es de Lucas Howard de la Raín Vial. ¿Cuánto representa SPEC en el EBITDA del segmento de transporte? El EBITDA de SPEC representa el 14% del EBITDA de transporte. La siguiente es de Cristian Fera de Balance. ¿Están considerando operaciones de cobertura para la deuda en dólares? Aquiles. Gracias. Nosotros contamos con una estrategia de cobertura para la deuda en dólares. La cubrimos una gran parte con activos financieros en dólares, los cuales tenemos en Perú, y SPEC, que maneja moneda funcional en dólares también, y otra parte con cobertura de inversión neta en el exterior, de hedge accounting, tenemos contabilidad de cobertura. Por lo tanto, no estamos cubriendo con derivados o algo, y para cualquier deuda adicional todavía tenemos capacidad con esta estrategia para cubrir los estados financieros con esta estrategia de la deuda que se contrata en dólares. No tenemos en este momento exposición, estamos con un hedge al 100% de la deuda en dólares. La siguiente pregunta es de Jairo Zárate particular. ¿Nos puede indicar el impacto futuro en el negocio de la compañía del proyecto de hidrógeno? Jairo, muchas gracias. En hidrógeno estamos revisando 4 segmentos de mercado. El de blending, cuyo piloto inauguramos el año pasado en el mes de marzo de 2022, que ya lleva más de un año en operación, con interesantes resultados de los cuales hemos aprendido muchísimo. El segundo mercado que estamos mirando es el de movilidad eléctrica. El tercero, el de producción descentralizada e integración a generación distribuida, siendo el cuarto ese último. Seguimos con atención, en particular, el proyecto de ley 275, que plantea un requerimiento de 2% de mezcla de hidrógeno en gas natural a partir de 2030. Sobre todo porque eso pues, impulsaría mucho el negocio de blending, en el cual ya estamos aprendiendo y en el cual estamos haciendo nuestro piloto. Tanto en el escenario de blending como en el de movilidad con hidrógeno, nuestro proyecto actual, el que tenemos allá en la Aeróbica en Cartagena, se constituye una plataforma sobre la que podemos crecer de manera ágil y rápida
de materializarse el marco regulatorio y el marco legal de las leyes que están pendientes. Entonces estamos esperando las buenas señales para poder crecer en ese rubro. La última pregunta es de Cristian Fera de Balance. Respecto del nuevo bono de $200 millones para Brilla, ¿tienen un estimado de tasa? Gracias, Cristian. A ver, nosotros firmamos con la IFC una carta de instrucciones para explorar la posibilidad de poder emitir un bono asociado a Brilla que tiene un impacto social significativo como un modelo de inclusión no financiera, hasta por $200 millones. Ahora estamos esperando si las condiciones de mercado se dan y en qué momento, pero ese nivel de detalle no está definido aún. Estamos trabajando para materializarlo. Ojalá apenas se dé la ventana de oportunidad el próximo año. Pero es una muy buena noticia, sobre todo por el interés que manifestó la IFC en un proyecto tan importante y en un negocio tan interesante como lo de Brilla, sobre todo por su impacto social y sobre todo tener el acompañamiento de una institución multilateral de ese calibre. Entonces, la tasa no está, la estamos estudiando y buscaremos la ventana de oportunidad más adecuada para salir con un bono de esos. No sé aquí si quieres profundizar. No, lo que dices tú está bien, Juan. Tenemos mucha incertidumbre en este momento. Estamos en las primeras etapas de negociación con la IFC y queremos ver cómo evolucionan todos los procesos. Es un tema que puede tomar 3, 4 meses y al momento de emitir hay que ver las condiciones de mercado si no son las más favorables. Exacto. Bueno, muchas gracias. Nos extendimos un poco más de la hora. Les agradecemos enormemente haber estado con nosotros durante esta hora y media y sobre todo por las preguntas siempre que son muy interesantes, ver cómo nos perciben. Nosotros seguimos con nuestro compromiso de seguir entregando los mejores resultados a nuestros inversionistas y a las comunidades en las cuales operamos y seguir beneficiando con nuestros negocios a esas comunidades y a los inversionistas. Otra vez, muchas gracias y esperamos verlos entonces o escucharlos nuevamente en el informe del cuarto trimestre del próximo año. Que tengan una feliz tarde.